¿Qué es lo que, cómo desarrollaremos eso? A ver, vamos a preguntar a Ordóñez Bonilla, no está. Parra Sánchez, Buena, profesor. Usted me preguntó de antes algo y no lo pude responder porque mi celular se apagó. Se ya, había y bajado la ahora, batería. ahora, no puedes. Ya, Sí puedo responderle. ya. Dice que Yo soy hay un de Doya, El esquema, Salvador. hay un esquema, Yo soy de Doya, El Salvador. Me preguntó la primera pregunta, ¿por qué motivo la Corte IDN condenó a Bolivia? Esa fue la primera pregunta. eso ya pasamos, ya estamos en lo que corresponde a aplicación de lo que hemos aprendido. Lo otro es de la lectura. Lo otro era de la lectura de Bolivia, que fue penado por haber cometido una infracción. Acá dice, voy a completar el esquema sobre derechos humanos. ¿Sabes? Sí, el intrusivo jurídico, generación de los DH y organización de protección. No. En la primera parte, que corresponde a los tres recuadros, ¿qué es Ah, lo que ya, tengo que como la completar primera ahí? generación y la segunda generación y la tercera generación. Ya, muy bien. Primera generación, segunda Segunda generación, generación y tercera tercera generación. generación. Ah, ya, sí, sí. Ahora, Derechos del- cívicos, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos a culturales y ver, a derechos... ver, a ver, no te apresures, hijita. Yo quiero que me especifiques Ah, ya, lo que me especifico. corresponde a primera generación. Ya, los derechos cívicos y los derechos políticos, profesor. ¿Ya? Son derechos civiles. Sí, los derechos civiles, la vida. Ya, eso todavía ahí no se pone. Estamos hablando en forma general. Ah, sí. Segundo, alguien te está dictando, ¿no es cierto? No, profesor, porque acá tengo mi hoja. No, porque escucho una voz que te dice. No, Bueno, profesor, mira, estoy segunda leyendo. generación. A ver, Aló, profesor, disculpe. de la segunda generación. Mira, derecho económico y derecho social. Nada más. Y derecho cultural. Ah, son tres derechos. No te olvides. Nueve, Siguiente. derecho de solidaridad. ¿Derecho de qué? Derecho de solidaridad. Solidaridad. Muy bien. Vamos entonces a la segunda pregunta. ¿Ya? Profesor, La segunda pregunta dice, establezca la diferencia entre los siguientes organismos. profesor, disculpe, buenas Sí, noches. buenas noches. Hay un audio prendido que emite un sonido como si estuviera tomando agua. No sé qué compañero está su audio Brian Sí, prendido. profesor. Porras, Brian Sí, Porras, por favor. sí, Y profesor. ahí decía el profesor pensaba que alguien me estaba dictando, y por eso hay un sonido que se está Sí, escuchando. escuchaba Ya, pues. continuamos, por Por eso no favor. es mío. Continuamos. Ya, señorita. Sí, por favor, porque lo que se responden, por favor, responden y pueden silenciar sus audios para que no afecten a los demás. Por favor, Claro. gracias. Gracias, Magno. Hablamos nosotros entonces la segunda pregunta donde dice, establezca la diferencia entre los siguientes organismos. Diferencia entre Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, ¿cuál es la primera diferencia que establecemos? A ver, vamos a preguntar a mis engreídos. Pérez del Águila, Claudio. Pérez del Águila, Claudio. Dime la primera característica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¿En qué año fue creada? Profesor Bedoya, ¿le puede responder? ¿Cómo te llamas? Bedoya. Bedoya, Bedoya. A ver, Bedoya. En 1959, profesor, Ya, ¿y con qué resolución? por la resolución de una reunión de la consulta de la cancilleros de la OEA. Con resolución de cancilleres de la OEA. Correcto, así es. ¿Tienes una segunda característica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Como persona le escuché muy bien, disculpe. Segunda característica o diferencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ver, un ratito, tiene la compasión de la... ¿Cuál fue su función? Ahí. ¿Cuál es su función ahí? Uno es la creación. Dos, su función. A ver. Profesor, función protector de la prevención y de emergencia y de prejudiciales. ¿Prejudiciales? Prejudiciales. Se tiene la función y protectores de su perversión de emergencia y prejudiciales. Estamos Promocionadores. hablando, estamos hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Internacionales de los derechos humanos, ¿no? Ay, 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 ay. Son dos organismos Sí, diferentes. sí, Por sí, sí, eso profesor, disculpe, la pregunta Organización del dice, Estado de... Sí, establezca la diferencia entre los siguientes organismos. formada de los jueces elegidos por A el ver, otro, acá llamé a Ramírez Urbano, Félix Nicolás. ¿Está? No. Rivaldo, tampoco. A ver, Rojas Zárate Maricielo. Rojas Zárate Maricielo. A ver, Maricielo, no está tampoco. Mm. Sala de Agua, Fiorella Cristina. A ver, este creo que no me va a fallar. Tuisima, Canelo, Juan Josué, José. Josué, José. Presente, profesor. Buenas Hola, noches. Tuisima. Buenas noches. A ver, dime una característica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya dijeron que fue creada en 1959 por la firma de los cancilleres, ¿no? De la OEA. Otra, Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América. correcto, correcto. ¿Tienes ahí la tercera? eh, Formular recomendaciones en caso de lo que estime conveniente a los gobiernos de los estados, miembros Claro, ¿a los generales, estados qué? A los ujú, estados miembros, a miembros los que generales. participan de esa comisión. Y en Ujú. cuanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué características puede determinar? Mm, a ver, ¿Qué tipo de organismo es? organización. ¿Alguien más que sepa? Salas de Agua no está. A ver, Villegas Vargas, Daisy, tampoco. Muy bien, han faltado bastantes alumnos hoy día. A ver, ¿Cuál era Cholán, la pregunta?
Ay, González Tello quiere hablar. González Tello. Profesor, ¿cuál era la pregunta? Disculpe. La pregunta es la que tienen que hacer el seguimiento, porque la pregunta Sí. es establecer la diferencia entre los dos organismos que hemos mencionado. Ya Sí, dijeron cuáles son las características de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora estamos empezando ya con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. y ¿Qué es la que tipo se de encarga, organismo es? es la que se encarga de reconocer los casos que son presentados por el CIDH. A ver. La primera característica tienes que empezar por qué tipo de organismo es. Profesores, miembros en general. ¿Es un órgano judicial? Ah, es un órgano judicial. ¿Pertenece a quién? ¿A la Organización de los Estados Unidos? ¿De los No, Estados Americanos? ¿O de la Estados OEA? americanos. ¿Dónde está su residencia? En San José de Costa Rica. Muy bien. ¿De qué se encarga la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿De interpretar la Convención Americana de los Derechos Humanos? Ajá, para ello, ¿qué tipo de idioma emplea? El español, francés, inglés y portugués. Ya, de los países miembros, ¿correcto? y ¿No? está formada por 7 jueces. ¿Cuántos jueces lo forman? 7 jueces, 7. ¿no es cierto? Del periodo correspondiente. Y, por último, ¿cuál es la otra característica? Lo dijeron en antes, pero se equivocaron porque dijeron que era una característica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reconoce los casos presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esas son las respuestas correspondientes, jóvenes. ¿Ya? Veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Dice la pregunta, complete el esquema, ¿no? Yo, profesor, lo puedo completar. Sí, Características de los derechos humanos. ¿Cómo te llamas? Bedoya. Bedoya. A ver, Las Bedoya. características históricos, integrales, irrenunciables, universales, progresivos, imperceptibles. Muy bien. Muy bien. A ver, ahora viene, dice, demuestro mis conocimientos. Vamos a demostrar sus conocimientos. Lea atentamente la siguiente lectura y luego responda. A ver, todos, 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 todos. Voy a preguntar a cualquiera. Dice el título. ¿Cuál es el título de la lectura? Cuando se calla, la sociedad se agrava. Muy bien, ese es el título. Cuando se calla, la sociedad se agrava. Dice, en julio de 1985 llegó al Perú el argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, defensor de los derechos humanos y activista por la no violencia. Cuando los periodistas le preguntaron qué se necesitaba para hacer frenar esa triste realidad, el laureado personaje afirmó, necesitamos promocionar la paz por todos los medios.
En casi todos los países hay ministerios de guerra, pero en ninguno un ministerio de la paz. Y si hay violencia e injusticia, hay que denunciarla. No hay que tener miedo, porque el miedo a la cobardía, del miedo a la cobardía, hay un solo paso. Cuando se calla, la sociedad se agrava. Si tú tienes miedo de denunciar, estás muerto. Bien. Esta reflexión también vale para esta coyuntura en nuestro país, donde la violencia contra los menores de edad y mujeres adultas es un hecho que crece imparable y es necesaria neutralizar. ¿Qué significa neutralizar? Bloquear, frenar, ¿no es cierto? Es evidente que cuando se calla, se hace un daño insuperable a uno mismo y se beneficia sin límites a otras personas. Hay que parar esto. Hay que decir, basta ya. La situación exige la participación de todos los sectores de la sociedad y de los poderes del Estado, que habitualmente están enfrentados y sin ponerse de acuerdo. Lo que sigue debe ser impulsar medidas concretas y leyes en el Parlamento para eliminar la violencia. Fíjense, el principio, ¿dónde está? ¿Dónde deben hacer esa defensa, jóvenes? ¿Dónde? A ver, ¿quién sabe? ¿Dónde debe empezar esa defensa? Para los menores de edad, profesor. No. ¿Dónde? No estoy preguntando la defensa a quién, sino ¿dónde debe empezar esa defensa general para la comunidad, para la sociedad en que vivimos? O una denuncia. En uno Primero tienen que haber leyes, mismo, una decisión de uno mismo. tienen que haber leyes. González Tello está hablando. Su internet se le está lento. González Tello. Tello, Es con una denuncia, profesor. pero ¿dónde Profesor, nace? la situación exige la participación de los sectores y los poderes del Estado. No, pero ¿dónde nace? Estoy preguntando esas leyes. Si una persona no denuncia, Cuando nosotros hablamos de poderes del Estado, ¿quién es el poder que crea leyes? El parlamentario, El Parlamento, el el Congreso, Parlamento. ¿no es Ajá, el cierto? Congreso, la ley del Parlamento. Por ahí tiene que nacer, ¿no? El punto para eliminar la violencia, porque si no hay una ley, ¿qué denuncio? Al vacío. No vamos a poder denunciar nada Claro, por porque no hay una supuesto. ley. Entonces, todo el Parlamento, formado por los congresistas, ¿qué hacen en este momento? No hacen nada. Se gritan, se dicen entre ellos, y al terminar la sesión, son amigos. ¿Y la ciudadanía dónde queda? ¿No es cierto? Entonces tenemos que enfrentarnos primero al Parlamento para que cree leyes para el pueblo y luego ir a los otros organismos judiciales, por ejemplo, la Fiscalía, el Poder Judicial,
o irnos al mismo, al otro poder ejecutivo de la presidenta y sus ministros. Cuando ellos tengan toda la planificación, vamos a erradicar esa violencia y esa delincuencia que hay en el país y nos va a quitar el miedo, porque en este momento no denunciamos, nos asaltan, nos dicen, vamos a la comisaría, se ríen y dicen que simplemente tienes que llevar el nombre, tienes que llevar evidencias. ¿Cómo vas a llevar evidencias si te están asaltando en la calle? Tú no conoces quién es. El hecho de estás denunciando, ¿correcto? Entonces, vas a la fiscalía, letra muerta en el país. Viven amenazados, entonces sueltan nomás al delincuente y se sigue creciendo, sigue creciendo. Muy bien, todos estos factores son determinantes. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa la frase? Si tú tienes miedo de denunciar, estás muerto. A ver, A ver, profesor, mi idea, mío, a ver. Bedoya. Bedoya. Bedoya, muy bien, Bedoya. Dime. ¿Qué, qué significa si la frase tienes miedo si estás muerto? Para mí significa si tengo miedo en denunciar a, mejor dicho, a mi agresor, a la persona que me está haciendo daño, tarde o temprano me puede matar haciéndome, mejor dicho, ya que sea un golpeador, ¿ya? Vamos a poner un que me golpea. Y si yo no le denuncio, tengo miedo al denunciar tarde o temprano, golpeándome me va a matar. Ya. ¿Eso cómo se llama? Violencia, Se llama silencio. silencio, ¿no, profesor? Silencio. Ujú. Y si es silencio, no denuncias, eres cómplice. Y el cómplice tiene la misma pena que el La agresor. misma pena que el agresor. ¿Ve? Así es. Muy bien. Siguiente. Siguiente. Muy bien. Tenemos acá una quinta pregunta que dice, indica V o F, es decir, verdad o falso. A ver, vamos a preguntar para que intervenga, porque si no, voy a comprobar si están presentes también, pues. A ver, mi amigo Mozo Canahuire, Elmer Jesús. ¿Está? No está. Debe estar la señorita Jacome Tenorio Allison Yamilet. ¿Está? Señorita Jacome Tenorio. Eduardo, esos alumnos que no están contestando, les pones falta, ¿ya? Así más tarde te digan presente. A ver, vamos con Yauri. No le he escuchado hoy día. Yauri Cornelio Lucero. Presente, profesor. Hola, Es Yauri. para que estoy mal. ¿Estás mal? Buenas noches, profesor. ¿Qué tienes, Yauri? Sí, estoy con gripe. Uy, eso no es nada, pues, hija, es Gripe, profesor. gripe nada más, pues. A ver, ¿qué contestas? Con gripe puedes hablar normal, no hay problema. Ya. A ver, en la A dice, el derecho a la nacionalidad y el derecho a la educación corresponde a la segunda generación. ¿Verdadero o falso? Mm, falso, profesor. No me preguntes.
Contéstame afirmativamente o negativamente. Dice, el derecho a la nacionalidad y el Falso. derecho a la educación corresponden a la segunda generación. Profesor, es verdadero. Verdadero. ¿Quién dijo? Pamela Tuesta. Tuesta. Muy bien, Tuesta. Tuesta Pamela. Correcto. Profesor, Ya. ¿Y los derechos de primera generación cuándo surgen? ¿Eso es falso? Falso. Mi oído, yo le doy la mitad de mi oro en agradecimiento por usted. Seguimos. profesor, es que el señor de las copias todavía no me saca mi copia. ¿Quién? Profesor, Ah, el señor de las copias. ¿no te han sacado? No. Ya, 6. La pregunta número 6. Dice, los derechos humanos han sido ganados con el paso del tiempo, producto de sendas luchas, siendo alguno de ellos el derecho a la vida, a la libertad. Estos fueron ganados con la creación de la ONU, Organización de Naciones Unidas, con la Revolución Mexicana, ¿no? 1917, Revolución Rusa o la Revolución Francesa, 1789. Profesor, es la A. ¿Quién está contestando, Yauri? Pamela Tuesta. Pamela Tuesta, no es la A. Es la D, profesor. Tampoco es la B. La D de dedo. ¿Qué ha dicho tu La D, ahora sí, La, D de La dedo. D, profesor. La Revolución la Francesa. D. Se consiguió, pues, el derecho a la igualdad, ¿no es cierto? Porque había mucho abuso, mucho absolutismo, mucha esclavitud, ¿correcto? Ya, muy bien. La respuesta es la D. Siguiente. Dice, asumo mi reto. La pregunta 7, a ver, va a leer, están de frío para que se caliente, ¿ya? Para que se caliente un rato, a ver. Eh, a ver, vamos a ver acá. Cholán, Alison, Presente. ya. A ver, Cholán, léeme la 7ª pregunta. Debido a la explotación laboral, miles de trabajadores lucharon por una jornada laboral de 8 horas y una remuneración justa. Incluso algunos perdieron su vida por ello. Dentro de la clasificación de los derechos humanos, el trabajo se clasifica como A, de primera generación. B, de segunda generación. C, de tercera generación. D, civil y político. ¿Cuál es tu respuesta? B de segunda generación. Muy bien, muy bien. Seguimos. Ahora le toca a ver, a la Madrid. Aquí La estoy, Madrid profesor. Jauregui, Blanca, Isabel. Aquí estoy. Muy bien. A Leo ver, la número 8, la ¿no? 8, la octava, a ver. Los hombres y las mujeres han recorrido un largo camino en la defensa y reconocimiento de los derechos humanos. Mafalda, caricatura de humorista Quino, preocupada por la humanidad, proclama en voz alta: lo manifestado por Mafalda se relaciona con... ¿Respecto a qué? ¿Respecto a qué? A, el respeto a los derechos del niño. B, la lucha por los derechos femeninos. C, el valor a la vida y no a la pena de muerte.
D, los derechos civiles y políticos. Sería la D. Y los derechos a la mujer no hay, porque justamente la representación se está dando ahí. Más falta que es una caricatura de una mujer, ¿no es cierto? Es la B, A, B, profesor, es la B, la La derecho por los B. derechos femeninos. Ya, la B, correcto. Seguimos, no nos detenemos. Ya, aplico lo aprendido. Vamos a ver. Aquí tiene que leer alguien, pues. Tiene que leer Mesa Osorio Liliana. Mesa Osorio Liliana. ¿No está? No está, ¿ves? Me están sacando la vuelta. Gamarra Domínguez Rosaluz. Repito, Gamarra Domínguez Rosaluz. Tampoco. A ver, otra, su hermana debe ser. Gamarra Domínguez Luz Elena. Ninguna. González Nancy. Sí, profesor. Buenas noches. González Buenas Nancy. noches, profesor. A ver, léeme la pregunta número 1. Dice, el derecho a espacio es de contenido social y se considera derecho humano de espacio-generación. Ya. A, la libertad de migración tercera. B, trabajar libremente, guión segunda. C, la libertad individual, guión segunda. Y la D, tener un nombre propio, guión primero. Ya. ¿Cuál es tu respuesta? Mm, es el derecho al contenido social. Ahí tienes que hablar de un Mm, derecho ujú. social. Es ¿Social de de qué primera, la generación D, es? de La primera, la B, D, la B, la B, la la B. B. Ujú. El derecho a trabajar es de contenido social y se considera derecho fundamental de Ujú. segunda generación. Esa es la respuesta, ¿correcto? Ok. Sí, profesor. Segunda pregunta. A ver acá. Roque Profesor, Mata. disculpe, bueno, ay, ¿Quién es? disculpe, ¿la segunda es la B? La B, sí. Sí, buenas noches, soy nueva. Pues sí, Tu apellido, Guamaní Mendoza. Guamaní Mendoza. Bienvenido entonces, Guamaní, ¿ya? Muchas gracias. A ver, pero si has estado en la clase en la primera parte, ¿no es cierto? Sí, sí, estoy escuchando. Entonces léeme la segunda pregunta. Ya, dice, los derechos humanos se clasifican en tres generaciones. La primera generación está conformada por los derechos A, sociales y culturales; B, civiles y políticos; C, sociales y solidarios; D, políticos y sociales. La B, civiles y políticos. Ya, civiles. Dime un derecho civil, a ver. Mm, Importantísimo, más importante que cualquiera, si no, no existiéramos. A ver. La vida. la vida. La ¿Ah? vida, bro. La vida. Derecho a la vida, pues, derecho a la Ujú. vida. ¿Y un derecho político? A elegir y ser elegido. Muy bien, muy bien. ¿Ya ves cómo estamos agarrando el hilo? Es tan fácil cuando entendemos, pues. A ver, tres. Tres me va a leer quién. A ver, quién. Vamos a elegir acá. Ah, Rodríguez. Gutiérrez Rodríguez Lidia. No está. Uy.
Repito, llamado a Jacome Tenorio, Alison Yamilet. Sí, presente, profesor. ¿Está Jacome? Sí, sí, sí. A ver, Jacome, muy bien, buenas noches. Buenas noches. A ver, la segunda. ¿La No, segunda o la tercera? perdón, es la tercera, disculpen. A ver. Los Bien. derechos surgen desde fines del siglo. ¿De qué siglo? 19, profesor. 19, porque El la siglo X, XIX como producto de los y la la... X, perdón, antes de avanzar, para que no saben números romanos. ¿La X qué valor tiene? Es, profesor. 10. 10, ¿no es cierto? La I1. La Y a la izquierda disminuye 1, ¿no? Y la otra X que es 10, 10 menos 1, 9, serían 19. 19. Sigue. Como producto de los y la lucha emprendida por los trabajadores. ¿Sería la respuesta correcta de? A ver, léeme todas las alternativas. No te apresures en... A la libertad de opinión, cambios políticos. B, civiles. Espérate un ratito, vamos a analizar, pues, no es cuestión de eh, marcar por marcar, ¿sí? ¿O ¿por qué marco? ¿Por qué, no? Dice, a ver, decimos, los derechos a la libertad y opinión surgen de fines del siglo XIX como producto de los cambios políticos y la lucha comprendida por los trabajadores. ¿Puede ser? Ya. La segunda, ¿qué dice? Civiles Los y derechos políticos. civiles y Medios de políticos comunicación. surgen desde fines del siglo XIX como producto de los medios de comunicación y la lucha emprendida por los trabajadores. ¿Puede ser o no puede ser? C. Los Solidarios y derechos económicos, cambios radicales. ya surgen de fines del siglo, sí, de fines del siglo XIX como producto de los cambios radicales y la lucha emprendida por los trabajadores. ¿Será? La C, solidarios y Ya. económicos. Y la D. De Dice, segunda generación, los conflictos derechos sociales. de segunda generación surgen desde fines del siglo XIX como producto de los conflictos sociales y la lucha emprendida por los trabajadores. ¿Cuál será entonces la respuesta? A ver. ¿La Piensen D? bien. ¿La D? ¿De dedo? Sí, Esa. ¿Cómo te Sí, la llamas? D. González. Gonzalo. Yo le dije primero, sí, Joaquín. ¿Quién? Yo dije de la D, Yo le profesor. dije primero, Jacob. Bueno, Ya. Para las dos es los puntos, ¿ya? Seguimos. ya, profe. No hay que pelearnos. Si sabemos en nuestra conciencia que ha nacido de nosotros, estamos tranquilos con nuestra conciencia que nosotros somos responsables. Nada más. No hay otra cosa que discutir. Seguimos con la cuarta. La Profesor, declaración. Yo, profesor. profesor, Ortiz quiere ya. Muy bien. A Dame ver, la Ortiz. tuesta. Ya yo, profesor. La ¿Quién es yo? Declaración de los Derechos Humanos. Ortiz. Ortiz, muy bien, Ortiz. La Declaración de los Derechos Humanos fue resultado de la situación en la que se encontraba Europa después de la alternativa A, Revolución Francesa; B, Revolución Industrial; C, Primera Guerra Mundial; D, Segunda Guerra Mundial.
La alternativa sería la D, profesor. La D. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué no es la Revolución Francesa? Dice, fue resultado. No es que se produjo ahí, sino es resultado de un hecho anterior donde nace, ¿no? Por la discriminación que había o por los conflictos que había, ¿no es cierto? Donde había humillación de las personas. ¿Estamos? Es la A, Ya. ¿correcto? Sí, profesor. Ya. Ok, profesor. Seguimos. En la 5. Profesor, ¿puedo leer las 5, Bedoya? Ya, Bedoya, muy bien. Profesor, quería, bueno, ya está. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue aprobado por un espacio de la Nación Unidas. De El las París naciones. Sigue, de sigue. la, Naciones es, Unidas. en París del 10 de diciembre de 1948. El Perú aprobó dicho documento el 9 de diciembre de espacio Ya, a la Asamblea General de 1959. B. ya. El Consejo de Seguridad de 1969. C. La Corte Internacional de 1969. D. La Corte Penal Internacional de 1959. No, ahí Para mí dice es que, perdón. de En la 1959. C es la Corte La Corte Interamericana, nada Interamericana más. de 1969. Y la D es la Corte Penal Corte Penal Internacional. Internacional de 19. Para mí es la B. No, Es la C, profesor. Es la C. Es no. la A, profesor. La A, La Asamblea Ah, General de la 1900. A, La A, La A. profesor, la A. la A. Correcto, la A. Seguimos. Seguimos. Muy bien. A ver ahora quién dice yo. Quispe. A ver, Quispe. Quispe Eh, Mesa. sí. Ya, Neisy Antoinette. Ya, a ver. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego fue incorporada como ley al Estado peruano de acuerdo al Congreso. Y la respuesta sería la D. No, léeme todas las alternativas. Bien. A, de la República de 1989. B, Constituyente de 1933. La C, Constituyente de 1979. Y la D, la República de 1959. Esa es mi respuesta, la D. La D, muy bien, muy bien. Eso así debe responder. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Pérez del Águila está? Pérez del Águila, Claudio. No hay. A ver, Mirabal Salazar, Soledad Jarumi. ¿Mirabal? ¿No hay? A ver, una persona que esté presente. Todos esos son faltos para mí, ¿ah? Presente, profesor. Magno. ¿Tu apellido? Tango, profesor. A ver, Magno. Lee las 6. Yo, profesor. Profesor, disculpe, yo no puedo ver la pantalla. Tienes que actualizar entrar y volver a salir, porque sí se está compartiendo. Ah, ok. Profesor, pero la Las 6 no está, 7, profesor. las 7. No está Profesor, no la C, está. Profesor, no profesor. podemos ver las No está, preguntas, solo está profesor. el número 5. Ya, ahora ya salió, profesor. Ahora sí se ve. Ok, profesor, ahí lo leo, profesor. Lo que hemos leído es las 6.
Pero todos tienen el material ya colgado en el Drive. Ustedes tienen que tenerlo impreso por cualquier tema que haya con el internet. Profesora, última hora recién lo han subido. O sea, recién Profesor, la hace 6 sería rato, cuando No, inició la ya clase. en la primera Eso clase de ya esto está, ya el ya está profesor ya le respondido. entregó Ya. este material. El profesor entregó la primera clase, nomás este material, los 3 materiales Claro, eso está desde el principio. de la primera clase nomás. Muy bien. A ver, la pregunta 7. ¿Quién? A ver, yo lo leo, profesor. A ver. Perdón. Afinando, afinando. A ver. A ver, profesor. Carlos, dice Carlos, Carlos de 16 años de edad, es un estudiante. Espera, no se le ve muy bien. Un ratito, profesor. Es un estudiante preuniversitario Pre- de una prestigiosa academia de Lima. Ok, ok. Él observa Observa que un que vendedor un ambulante, vendedor ambulante en el parque Canepa de la Canepa, Victoria, Canepa, de la Canepa Victoria. de la Victoria de la Victoria es agredido por otros vendedor ambulante de nacionalidad extranjera, pero que nadie hace nada defender, por defenderlo del salvaje agresión que principio de los derechos humanos no se estaría cumpliendo. Ya, jóvenes, para todos, ¿ya? Para todos. Para poder entender una lectura tenemos que tener en cuenta primeramente la pronunciación y segundo, los signos de puntuación. Para todos deben tener esta lectura o esta pregunta. Carlos, de 16 años de edad, es un estudiante preuniversitario de una prestigiosa academia de Lima. Él observa que un vendedor ambulante en el Parque Canepa de la Victoria es agredido por otro vendedor ambulante de nacionalidad extranjera, pero que nadie hace nada por defenderlo de la salvaje agresión. ¿Qué principio de los derechos humanos no se estaría cumpliendo? Universal, corresponsabilidad, inherente, bilateral. A ver, ¿cuál es su respuesta? La C. Pero lean bien, ahí hay dos personas. Universal, profesor, ¿la A? No, dos personas hay ahí. O sea, el que ha agredido y el otro que no hace nada por defender. La C, inherente. No, Bilateral. es la B, corresponsabilidad. Responsabilidad. Corresponsables son responsables los dos. Aunque el otro no haya intervenido, es responsable. ¿Por qué? Porque pudiendo defenderlo, no lo ha hecho. ¿Ve? Muy bien, a ver, la pregunta 8. ¿Ya? A ver, ¿quién Profesor, ¿la lee puedo ahora hacer sí? yo? ¿Quién? Jacome. Jacome. A ver, Jacome. Muy Un bien, economista muy bien. peruano se despidió arbitrariamente por una importante empresa nacional. Frente a ello, demanda judicialmente a la empresa, pero los abogados de dicha institución, valiéndose de argumentos legales, consiguen que la causa se Nomás paralice. un ratito. Repite nuevamente valiéndose. ¿En qué parte?
Donde dice valiéndose. Valiéndose de argumentos, No dice argumentos, dice argucias legales. argucias legales. Consiguen que la causa se paralice indefinidamente, lo cual vulnera de manera sostenible el derecho del economista al debido proceso. Ante ello, el afectado decide utilizar la vía establecida por el Pacto de San José de Costa Rica. Ante esa situación, el arquitecto puede presentar su denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, B, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, C, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, D, a la Organización Internacional del Trabajo. ¿Sería la A? La A, muy bien, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, siguiente. Vamos a ver. Ya. Vemos el nivel 1. Dice, la Declaración Universal de los Derechos Humanos surge como resultado de la situación vivida a causa de la Segunda Guerra Mundial, evidenciándose la necesidad de establecer normas de convivencia. Así fue aprobada el 10 de diciembre de 1948. Consta de 30 artículos, entre los cuales se trata el derecho a la vida e igualdad ante la ley sin distinción. Dichos artículos son, ¿cuáles son? Es la A, profesor. La A, muy bien. Artículo 1 y 2. Segundo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Pamela Tuesta. Tuesta. A ver, Tuesta, ya que estás en el uso de la palabra, léeme tú la segunda. La segunda pregunta. A ver. Ahí el número romano, 2x, Yo lo puedo leer, profesor. son Siglo 10, XX. más 10 son 20, ¿no? Entonces, ¿cómo leerías? Sigue, hija, sigue. Yo, profesor, Sí, sí. en el siglo XX, como resultado de la Segunda Guerra Mundial, nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, considerada en la actualidad como el fundamento de la ONU en materia en materia de derechos humanos. Ha ejercido una profunda influencia en las personas y en los gobiernos, así como también fue dominada como a Denominada, no es dominada, sino denominada, que es diferente, perdón, profesor. ¿ya? Porque si no leemos bien, no vamos a entender la pregunta y no vamos a dar la respuesta. Eso es lo importante, ¿ves? Te demoras, con calma, ¿no? A ver, las alternativas. A, la Carta Primordial de los Derechos Humanos. B, las leyes del siglo XXI. C, la Carta Constitucional. D, la Carta de los Oprimidos y Humillados. A ver, ¿cuál es tu respuesta? La B, profesor. No. Y eso yo lo he reiterado en la explicación, ¿ah? Es la Es la, D, profesor, la carta de los oprimidos y humillados. Ajá, es la D, muy profesor. bien, muy Es la bien. La D. carta de los oprimidos y humillados. Ya, seguimos entonces con la tercera. Seguimos. Nivel 2. De la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, 1789, se deduce que el elemento básico de la sociedad
es La respuesta sería la B. la etnia, el individuo, el pueblo, la comunidad. ¿Quién dijo la B? Jacome. Jacome, muy bien, muy bien. Felicitaciones, Jacome. Seguimos entonces con la cuarta pregunta, ¿ya? A ver, ¿quién me ayuda? Gutiérrez, Zulcaray, Pues, ¿puedo leerle, profesor? ¿cómo te llamas? ¿Está la chica que llamé? Gutiérrez, Zulcaray, ¿está? Profesor, disculpa, la 3 dijo la B, ¿no, profesor? ¿Cuál? La 3 dijo la B, ¿no? El, Sí. Es la ya, D. gracias, porque se me... Gracias, profesor. A ver, estaba llamándole a Gutiérrez, Ruth. ¿No está? Ya, a ver, un voluntario ahora quiero ver, un voluntario, ¿Puedo voluntario. leer yo, profesor? Yo, A ver, Pamela Testa. ¿cómo te llamas? Magno, profesor. ¿Ah? Magno. Ah, Magno, ya. A ver, Magno. Yo, profesor, gracias. La segunda generación de los derechos humanos tuvo como objetivo... No te apresures, hijo. Ok, profesor, disculpe. Ahí no dice la segunda generación de los derechos humanos, no dice. Ah, A ver, del humano, perdón, derechos del humano, de no, los no. humanos, La segunda derechos generación de la, de de la derechos segunda, humanos, no de dice la de segunda, los. humanos, sí, pues disculpe, perdón, humanos tuvo como objetivo la fundament, tuvo, tuvo como objetivo fundamental el reconocimiento de la jornada laboral de 8 horas, es el acceso a la educación, entre otros beneficios para la probalación, probalación. El reconocimiento se dio en el concepto A, guerra, de la Guerra Fría; B, Revolución Industrial; C, Primera Guerra Mundial; D, Segunda Guerra Mundial. ¿Qué dices? Mi respuesta para mí es la C, profesor. Perdón, Sí, la D, profesor. la D, la D, muy bien. Entonces, vamos, a ver, para poder entender, le vuelvo a repetir, usted tiene que aprender a leer, ¿ya? Si no, no van a entender, por consiguiente la respuesta va a ser negativa. Siguiente. Nivel 3, ¿ya? A ver, nivel 3. Vamos a preguntar a alguien que, a ver, vamos a ver acá. Si llegó Abelino. Abelino no está. Bajonero. Profesor, buenas noches. Ah, recién ha llegado. No, sí estoy, profesor, sino que se me tilda, el celular está por apagarse. Ah, pues yo te llamé hace... Sí, me llamó la primera, le contesté. A ver, Rosa, léeme, para escuchar tu voz, léeme la quinta pregunta. Eh, el campo de detención de Guantánamo en Cuba es una cárcel de propiedad de los Estados Unidos. Desde el año 2002, las autoridades le han usado para A ver, reclu- para repi- recluir
Repite de nuevo. Desde las autoridades. Ay, perdón. Las autoridades la han usado para recluir Ahora a los sí. acusados del terrorismo, la mayoría de ellos detenidos en la Afganistán. En varias ocasiones se ha denunciado que esta cárcel se vulneran los derechos humanos. De Ya, ser así, en esa, a ver, ¿qué palabra está mal escrita? Para todos, ¿ah? mm, Vulneran, profesor, esa palabra que está mal escrita. ¿Cuál? Vulnera. No, hijo. ¿Vulnera? ¿Dónde dice vulnera? A ver, en el campo de detención de Guantánamo, Guantánamo, en Cuba, es una cárcel de propiedad de los Estados Unidos desde el año 2002. Las autoridades la han usado para recluir a los acusados de terrorismo, la mayoría de ellos detenidos en Afganistán. En varias ocasiones se ha denunciado que en esta cárcel se vulneran los derechos humanos. Ahí la palabra ocasiones corrijan, ¿ya? Muy bien. Entonces, te dice, de ser así, estas acciones atentan contra. Entonces tenemos aquí que relacionar cuál corresponde y cuál no corresponde, ¿correcto? Ya, en la A dice la 1 y la 2. Vamos a ver si eso corresponde o no. Dice, la 1 dice, libre determinación de los pueblos. Libre determinación de los pueblos. Y la 2 dice, el derecho a no ser torturado o sometido a crueldad. ¿Será o no será? Luego, la B dice, 2, el derecho a no ser torturado y sometido a crueldad. Y 4, en juicio justo y la seguridad personal. Entonces encontramos ahí que no hay, solamente una. Y en la última dice, en la D, la 1 dice, la libre determinación de los pueblos, 1. Y 3, libertad de asociarse como persona jurídica. ¿Qué dicen? A ver, la 1 y la están atentando contra esas, La contra D, esas. profesor. Ah, dime, La D. la D. Sí, profesor, la D. Está bien, pues, la D te estoy diciendo. Está bien, esa es la respuesta correcta. A ver, seguimos, ¿ya? Seguimos. El nivel 1 dice, 1, el siglo XX significó la consagración de los derechos humanos con la aprobación de la A, Declaración Universal de los Derechos Humanos, B, Independencia de los Estados Unidos, C, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y Declaración de la Constitución Americana. ¿Cuál es la respuesta? Rápido. La C, profesor. La A. la B, ¿Quién dijo la C? Magno, profesor. Ya, Declaración de los Magno. Derechos del Hombre y el Ciudadanismo. Ese es el, y del ciudadano, no ciudadanismo, ya. Ya, nivel 2. Segunda pregunta. Característica de los derechos humanos por la cual se entiende que la vigencia de uno de los derechos comporta necesariamente la vigencia de los demás. A ver.
Dice, repito, característica de los derechos humanos por la cual se entiende que la vigencia de uno de los derechos comporta necesariamente la vigencia de los demás. Inherente, universal, inviolable, interdependiente. ¿La D? ¿Por qué? Interdependiente. Interdependiente dice cuando uno depende del otro. Pero acá dice, característica de los derechos humanos por la cual se entiende que la vigencia de uno de los derechos comporta necesaria la vigencia de los demás. Está hablando que uno de ellos involucra a los tres restantes. ¿Se acuerdan que le dije? ¿Es algo que nace con nosotros? Que es inherente. ¿Ya? La respuesta es la letra A. Siguiente. Ya para irnos. Para irnos, ¿ya? Ahí tenemos. Estos derechos surgen como consecuencia de la Revolución Francesa. Derecho de primera generación, derecho de tercera generación, derechos sociales, económicos y culturales y derecho de los pueblos. ¿Cuál es? ¿Derecho de quiénes? Derecho de primera generación, profesor. ¿Por qué? Porque Dere- en la Revolución nos hablan de derecho a la igualdad. Primer principio. ¿Eso corresponde a quién? a la tercera generación. No. A los derechos sociales, económicos y A los culturales, derechos del pueblo, de los pueblos. la D. Que había una diferencia ahí entre poderosos y sometidos. Siguiente. Nivel 3. A ver quién lee. Yo lo leo, profesor. A ver, ¿cómo te llamas? Bedoya. Bedoya, muy bien, Bedoya. Te felicito, ¿ah? Tus participaciones son buenas. A ver, dime. Inés, Inés y María son estudiantes de la universidad pública. Manifiestan, Retrocede nuevamente. Inés y María son estudiantes de la universidad pública. Antes de universidad, ¿qué hay? ¿La? Inés y María son estudiantes de una universidad pública. Diferente. Perdón. Inés y María son estudiantes de una universidad pública. Ya. Manifiestan que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El texto se refiere a los derechos A, de segunda generación, B, civiles y políticos, C, tercera generación, D, individuales y políticos. Ya. ¿Cuál es para ti? La segunda generación, profesor. Oh, no, civiles y políticos. Segunda generación, correcto, correcto. Ay, Muy bien, a ver. La 5. Penúltima ya. La última. La última ya. A ver. A ver, leo ya. A lo largo de la historia del hombre, son diversos los instrumentos que se han creado para hacer prevalecer los derechos de la persona. Tras siglos envueltos en revoluciones y guerras, los países vieron la necesidad de comprometerse a no permitir nunca más atrocidades como las acontecidas a causa de dichos conflictos. Ante ello,
establezca cuál de los siguientes no corresponde a un instrumento internacional de protección de los derechos humanos. A. Código Procesal Civil, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración de los Derechos del Niño y Declaración sobre la culminación de la violencia contra la mujer. La B, profesor, Declaración Universal de los Derechos Sería Humanos. la A, La Código Procesal Código Civil. Procesal Civil. La A. La A, profesor. La A, claro, La A. porque dice no es. No es. Ujú. No es. Un Código Procesal Civil es que tiene cada país. Entonces, ya saben ustedes, jóvenes, que tienen que hacer una tarea de 5 preguntas, conocida como práctica. ¿Estamos? Entonces, comiencen a hacer hasta el momento que ustedes terminan, ahí termina su clase. ¿Correcto? Tenemos, profesor. Ya se mandó al grupo el examen práctico que van a dar en este momento. Pueden rendirlo. Gracias.